Muy bien, cuarto bloque y último de Mirada Sur, en este caso con los temas de género y también con los personajes de la historia. Claro, los temas que tienen que ver con mujeres, en este caso el martes 11 de octubre se celebra en Bolivia el Día de la Mujer Boliviana y por eso también hay distintos informes que hacen una mirada sobre cuál es la situación de las hermanas, de las compañeras del hermano país. Ajá. Así que si querés vamos a ir conociendo en qué situación están las mujeres de Bolivia en la actualidad. Un informe de ONU Mujeres sobre la situación de la mujer boliviana resalta algunos puntos positivos que avanzaron en los últimos 15 años de cambios y procesos. Tenemos realmente como país, se están haciendo esfuerzos, hay que redoblar los esfuerzos, ese sería el mensaje y la recomendación, para entrar en ámbitos que no son ámbitos de información tradicional que se ha venido recogiendo. Los derechos de las mujeres, la conceptualización de los derechos de las mujeres ha avanzado muchísimo. Sin duda la violencia de género como la inserción laboral, además de la necesidad de estudios actualizados en diferentes temas, son las debilidades detectadas. Reducir esto básicamente un tercio, lo cual es un avance absoluto muy importante, pero seguimos al final del periodo todavía muy por encima del promedio regional y también de los países vecinos. Es que no haya una sola niña que esté en situación de embarazo y que dé a luz en edades menores a 18 años. Con el objetivo de encarar resultados de paridad e igualdad que marcan como hito el 2030, es que recomendaciones como instructivas se impartirán a diferentes instancias para continuar con este trabajo que va teniendo resultados positivos. Pate, quizás en la vida privada de las personas sigue habiendo demasiado machismo, sí, violencia, etcétera, pero en la vida pública, política, se ha mejorado mucho la participación en las cámaras del Congreso. Sí, muchísimo, digamos. En Bolivia están prácticamente con la paridad de la representación y esto habla también de otros avances que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la justicia. ¿Qué diferencia con Brasil? Lo que claro, decía recién. Exactamente. Fíjate que Bolivia tiene representaciones que llegan en muchos casos al 50%, tanto en cargos legislativos como ejecutivos, mientras que en Brasil estamos retrocediendo del 22 en 2012 al 11,8 en las últimas elecciones municipales. Digo, esto también tiene que ver con las políticas públicas. Además, como dice el informe, se ha avanzado muchísimo y cuando uno tiene en cuenta que la legislación de Bolivia es del 2013, o sea, hace muy poco que están estrenando una legislación, me parece que también habla de la profunda transformación que está viviendo la sociedad. Cuando uno ve en el Congreso, por ejemplo, las diputadas bolivianas, no son señoras de la alta sociedad, son mujeres del pueblo. Dirigentes muy formadas, ¿no?, con muchas convicciones. Sí. De hecho, me parece que el equipo de Evo vino ya inicialmente con mujeres de mucha presencia y de altos cargos y de decisión, sí, mientras que el gobierno de Temer no tiene ni una. No tiene ni una, creo que agregó una ahora hace un mes como en un cargo ejecutivo menor, pero ministras no ninguna. No, blancos y tampoco varones. O sea, solo blancos y varones. Sí. Digamos, no hay ni afro-brasileños ni nada. Ni mujeres. Mirá vos. Exactamente. Y esto también me parecía que estaba bueno para pensar estos personajes de países como Bolivia, que han sido muy importantes en la construcción de derechos de las mujeres y que son muy desconocidos. Le da el día. Exactamente. El Día de la Mujer Boliviana se celebra por Adela Zamudio, una escritora del 1800, es una escritora laica, pintora, de la cual vamos a asomarnos un poquito en los personajes de la historia. A ver.
Zamudio, una escritora muy cuestionada porque en su época hablar de educación laica, crear el primer colegio laico, bueno, habla de una personalidad muy rara. De avanzada. Sí, de avanzada. Hablemos poco y veamos el segundo informe. ¿Cómo no? Dale. Adela Zamudio para la literatura es central, porque es una de las escritoras que escribe a los pocos años de creada la República, en medio del romanticismo que fue el movimiento con el que se creó, vamos a decir, la literatura boliviana. Yo lamento siempre que se hable mucho de Adela Zamudio y se la lea poco. En realidad se citan 2 o 3 poemas de ella, Nacer hombre, Quo vadis. Es una producción literaria en poesía, novela y cuento, impresionante no solo para su época, sino hasta aquí. Yo creo que ella es el centro de la textualidad femenina en Bolivia. Más allá de hablar de las mujeres, ella ha sentado las bases para lo que se puede llamar una escritura de mujeres en Bolivia, porque al igual que lo hicieron las escritoras del siglo XIX en todo el mundo, ella pudo ver lo que significaba la unión del capitalismo con todo el tema de la dominación de las mujeres, que bueno, desde las teorías económicas y demás sabemos cómo funciona eso, pero esto estaba muy velado en la sociedad. Y fueron las escritoras del siglo XIX, nuestras grandes escritoras, Virginia Woolf, Jane Austen y otras, que develaron esto en su obra, el qué impacto iba a tener esto en las mujeres, toda la ideología del amor romántico y todo. Y esto fue lo que hizo Adela Zamudio aquí. Ella ha sido una liberal, fundamentalmente una liberal, pero que ha extremado esa ideología liberal, fundamentalmente en el tema de las mujeres, ¿no? Pero tiene unos poemas tan profundos, tan hermosos, muy ligados a la reflexión interna, a la soledad. Y no es la de ella una soledad solamente que tiene que ver con el estar solo, no estar acompañado, que esa fue una de las cosas que más le pesó socialmente, en el sentido de que se la criticaba por solterona, ¿no? La soledad de ella era una soledad casi mística, ¿no? Entonces ahí hay unos elementos fundamentales en la poesía boliviana, ¿no? Zamudio rehuyó a los estereotipos de la época. No se casó, no tuvo hijos, defendió su soledad como un tesoro y contra los estigmas de la solterona impuso un lema de vida para la mujer sola: ser fuerte y discreta. Ella le abrió una puerta a las mujeres a un espacio que no existía en la sociedad boliviana de entonces, mucho menos en su literatura. Fue ella quien abrió el escenario a las mujeres, siempre y cuando aceptemos que está abierto lo que todavía no está ni dicho ni escrito. Bueno, interesantes estos informes de Abby Ayala, Mariano Vázquez, lo pueden buscar en internet, están... Muy interesantes los trabajos del colega argentino y muy interesante que en esa época, estamos hablando del 1800, principios del 1900, esta escritora brasilera cuestionara el amor romántico. Boliviana. Boliviana, que cuestionara el amor romántico, el paradigma del amor romántico, que es algo que todavía está instalado en nuestros días y que nos cuesta seguir preguntándonos. Claro, imagínate. Esto de las mujeres solas, esto bueno, que está instalado en la cultura como pobrecitas las mujeres solas que necesitan tutelarse. Vamos a ver si buscamos libros de Adela Zamudio. Claro. ¿Cómo no? ¿Habrá en Argentina? Seguramente sí. Bueno, Pate, vamos a ir yéndonos silbando bajito. Le mandamos un saludo muy grande a nuestro compañero Amadeo Sabatini. Que nos debe el cambio climático de hoy. Nos debe el cambio climático, pero seguramente nos está viendo por internet. Ustedes pueden ver este programa en cualquier lugar del mundo a través de www.cba24n.com. Así que Amadeo ya en su hotel, habiendo cumplido con las tareas, nos está viendo. Un abrazo. Te esperamos la próxima semana y nosotros nos vamos. Sí, sí, también con la invitación a la audiencia de que nos vuelva a encontrar acá para seguir mirando el mundo, la información internacional desde otro punto de vista. Mirándolo y tratando de cambiarlo, ¿no? Porque como decimos siempre, no nos podemos resignar a que el mundo es así. El mundo puede ser mejor, tenemos que cambiarlo, tenemos que hacerlo, pero ya no tenemos que perder más tiempo. Chao, hasta la semana que viene. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto
Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. Gracias, Coquín.